Listo. Ok, gracias. Ok, bien, chicas, buenas noches. A ver, permítanme compartir rapidito la pantalla y presentarlo para poder dar inicio al curso, a la clase de hoy. A ver, si se puede ver y se escucha bien, ¿no? ¿Alguien me puede confirmar, por favor? ¿Se ve bien? ¿Si se escucha bien? Para poder dar inicio a la clase del día de hoy. Ok, listo, Roxana, gracias. Muy bien. Bueno, antes de comenzar, este es nuestro temario, les presento, ¿no? Recordar un poquito el temario, ya nuestra clase 5, terapia breve centrada en soluciones, fundamentos y técnicas, vamos a ver hoy día, ¿ya? Y la siguiente es ya la última clase, la de práctica, supervisión y reflexiones finales, para conversar un poquito de lo que ha sido el curso, lo que hemos aprendido, con lo que se van, sería la última clase, ¿ya? Entonces hoy día vamos a iniciar am, esta cápsula, primero preguntándoles, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Han leído por ahí alguna separata? ¿Qué se cuentan? ¿Están listas para comenzar? ¿Alguien quisiera compartir algo? Maribel, Ailín, Noelia, ¿y quién más por acá? A ver, están las tres, ya, ok. Vamos entonces a comenzar, por favor. Va a haber un momento en que yo les voy a pedir algunas preguntas, dudas, consultas, y agradecería bastante pues que lo manifiesten, ¿no? Para poder conversar y compartir y aclarar algunas cosas. Bien, hoy día vamos a conversar, a hablar y vamos a revisar lo que es un enfoque también en lo que es la psicoterapia, ¿no? Que se llama la terapia breve centrada en soluciones, en una versión actualizada, una de las más actualizadas. Quien les habla pues ha sido formado en eso, ¿no? Básicamente en la versión 2.0, ¿ya? Vamos a revisar algunas cositas y vamos a aprender un poco más a cómo trabajar con las personas en un espacio clínico terapéutico para ayudarlas a algunas situaciones, ¿ya? Vamos a comenzar. Requiero, por favor, chicas, de su participación aquí, ¿ya? Escribiendo en el chat o por el audio, a ver qué cositas encontramos aquí. Vamos con una pequeña dinámica, un jueguito. Ahí les pregunto yo, ¿qué pueden ver ahí? ¿Qué ves? Ailín, Maribel y Noelia. ¿Qué ven ahí? Traten de, traten de asemejarlo a cualquier imagen que ustedes puedan acercarse, a la que creen que más se parece esa imagen que ustedes ven. Está borrosa, sí. No, está borrosa, es la idea. A ver, ¿qué pueden ver en esa imagen? Pensando, un gato. Ya, ok, gracias. ¿Quién más? ¿Qué pueden ver en esa imagen? Maribel, Ailín. O si quieres, Noelia otra vez. ¿Cambias de opinión? ¿O te quedas con esa? ¿Actualizas tu comentario? Ujú. Las escucho, ¿ah? ¿Mantienes tu opinión, Noelia? Confírmame. ¿Te quedas con tu opinión o cambias?
Confirmando, chicas, para pasar a la siguiente diapositiva. Ya, Noelia se queda con su opinión. Listo, vamos por la siguiente. Y ahora, ¿y ahora qué ves? ¿O qué ven, chicas? ¿Qué ven en la diapositiva? Un gato, dice Noelia. Un gato, ya. Mantienes tu opinión de un gato. Ok, perfecto. Chicas que se han unido recién, Lucía y Arisa, me parece. ¿Qué ven en esa imagen? Estamos compartiendo aquí con las chicas y tratando de dilucidar qué es lo que ven en esa imagen. Agradecería ver su comentario. Necesitamos la interacción de ustedes porque la idea es eso. ¿Ya? Noelia ha dicho un gato. Pregunto a Lucía, a Yarisa, ya sea por el chat o por micrófono. ¿Qué es lo que ven ahí? Una opinión más para pasar a la siguiente diapo. ¿Mm? Lucía, Yarisa, Aileen, Maribel. Lucía dice un camello de espaldas. Parece el cuerpo de un pollo. Ya, ok, ok, bien, bien, bien. Listo, gracias. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué ven ahí? Un perro y un gato. Ya, no, ahí le dice un perro y un gato. Ok, ¿quién más? Lucía, Yarisa, Mari. ¿Qué pueden ver en esa foto ahora? Mm, un perro. Ok, voy a pasar. ¿Y ahora qué ven? Un perro, ¿no? Un perro mordiendo a una oveja, un perro. Ya, ¿qué ven ahí en la imagen? Pregunto. Buenas noches, Pilar. Gracias. ¿Qué ves ahí, Pilar, en esa imagen? Un perro mordiendo el cuello de una oveja. Maribel dice, un perro atacando a una oveja. Ok. Ujú. Ya. Veo un perro mordiendo a una oveja. Ok. Pasamos a la siguiente. ¿Y ahora qué ves? ¿O qué idea tienes con esa imagen ahora? ¿O seguro mantienes tu opinión? ¿Mm? Leo respuestas. ¿Cambian su opinión o la actualizan o la mantienen? Me le dice, un perro mordiendo el cuello de una oveja. Un perro trayendo a la oveja al rebaño. Ajá. Ya. Ok. Vamos a pasar. ¿Y ahora qué ves?
Un perro salvando a la oveja, dice Pilar. Ajá. Probablemente, ¿no? Probablemente sea esa lo que muestra la imagen, lo que nos quiere dar a entender la imagen. ¿Mm? ¿No? ¿Fijas? Ok, Pilar, gracias. ¿Alguien más se anima a opinar? ¿Qué es lo que puede ver en la imagen o interpretar de la imagen? ¿Será un perro atacando a una oveja en una situación de pelea? Pregunto. ¿Mm? La cuestión o la conclusión es, les consulto, ¿qué conclusiones sacan de esta práctica que hemos hecho? ¿Qué se les ha generado como idea final, como conclusión? Exacto, ¿no? A veces lo que parece no es. A veces lo que parece ser algo no es ese algo. Ujú. ¿Quién más? Maribel, Ailín, Noelia, Graciela, Mari, Yarisa. Noelia dice, las cosas no son siempre lo que parecen. Exactamente. ¿Saben por qué? ¿Qué diferencia ustedes le encuentran de esto y esto? ¿Qué diferencia hay entre esa imagen inicial con la que comenzamos la dinámica y esta? En una palabra, ya. Al inicio era una imagen distorsionada. Ok, sí. ¿Y qué más? Aparte de distorsionada, qué más tenía la fotografía o qué no tenía que la de ahora sí tiene? Pilar, ¿puedes activar tu micro? Pregunto, consulto. Ah, ok, perfecto, no te preocupes. Claro, aquí su compañera, a ver quién es. Maribel lo ha dicho en una sola palabra y le ha dado al clavo, ¿no? Aquí nos falta, en esta de acá, nos falta el contexto, pues, ¿no? La palabra es contexto. En la primera imagen no tenemos contexto. Y en la última tenemos más contexto. Entonces, si tenemos más contexto, podemos interpretar de una manera más próxima a la realidad, más acertada de la realidad. Por eso la lección es, siempre tendremos una versión más equivocada o alejada de la realidad mientras menos contexto tengamos. ¿Ok? Y básicamente el enfoque que vamos a ver a continuación trata mucho del contexto. Nos invita a explorar y querer curiosear un poco más en la vida del consultante para que nos dé más contexto de lo que le pasa en su vida y poder entender tal vez un poco más. Y no con la intención de entender, sino con la intención de abrir puertas a su vida. No nos importa tanto entender la situación, sino nos importa abrir ideas, estirar la mente para que se generen soluciones en el camino. Ya vamos a llegar a eso después con en el transcurso de las diapositivas. Entonces, yo quería presentarles esto, ¿no? El contexto es importante.
sin contexto no puedo eh, tener una idea muy acertada de lo que es la realidad, ¿no? Entonces, quería contarles esta historia. Ese morenito que ustedes ven ahí a la izquierda es Elliot Cooney. Él es uno de los, digamos, psicólogos que trabaja mucho en parejas utilizando la terapia breve centrada en soluciones, que es la que vamos a ver hoy día. Y él cuenta una historia que le sucedió en Estados Unidos saliendo de un hotel, ¿no? Él es conferencista, él es estadounidense, y dice que saliendo de la conferencia, de alguna conferencia en algún hotel, se quería dirigir a su hotel donde estaba pues hospedado. Lo que pasa es de que no recordaba ni la dirección, no recordaba, no tenía una forma de llegar. Entonces él se sube al taxi, llama un taxi, se sube, y el momento en que le va a decir la dirección o el destino donde quiere ir exactamente, no se acuerda, no tiene la dirección exacta, ¿no? Entonces se pone contrariado, comienza a buscar en su celular alguna dirección, no tiene un destino exacto, ¿no? En dónde ir. Entonces, el taxista fue generoso también, porque probablemente un taxista que te ve frustrado y tú como cliente no sabes a dónde vas a ir, probablemente te invita a bajar. Sin embargo, este taxista tuvo un poco la apertura y la curiosidad de invitarlo a, a intentar recordar en dónde es ese lugar en donde está hospedado, ¿no? Tuvo la generosidad y comenzó a preguntarle, ¿no? Le dijo, a ver, usted quiere ir a un hospedaje, ¿cierto? Sí, ya. Más o menos, de aquí a cuánto tiempo está su hotel. Bueno, está más o menos a 40 minutos. El taxista ya se iba haciendo una idea. Ya. Más o menos de cuántas estrellas se recuerda su hotel. Bueno, es de 4 estrellas. Ok, ya. ¿Qué color es la fachada de su hotel? Am, es media azul con crema. Ah, ya. Ok, ok. Ok, y dígame, cuando usted vino para aquí, por si acaso tomó un lugar de mucha área verde o un lugar, digamos, de puras ciudades o de puros edificios. Y Elliot Cooney le dijo, bueno, sí, vine por un lugar que era pura área verde, ¿no? Ah, ok, ya. Y una última pregunta. Más o menos cuánto le cobró el taxista. Más o menos alrededor de $50, $60. Ok, perfecto. Mire, ve, sacando mis cálculos, usted ha estado hospedado en el hotel tal. Y cuando el taxista le dijo eso, Elliot Cooney inmediatamente recordó el nombre, ¿no? Le dijo, sí, tiene razón, gracias, sí he estado hospedado en ese hotel. Buscó en su celular la imagen del hotel y efectivamente sí era el hotel en donde estaba, ¿no? Entonces, es una historia que él cuenta en sus conferencias y que refleja tal vez un poco la labor que tiene el terapeuta centrado en soluciones, que es la de un taxista dando guías, o más o menos es lo que hizo este taxista con el consultante, o en este caso con Elliot Cooney, ¿no? Que era su cliente. ¿Qué tuvo el taxista? Bueno, yo pienso que en un momento tuvo mucha paciencia, ¿no? Tuvo mucha paciencia. Pero en segundo lugar, tuvo el interés genuino de hacerlo descubrir a él mediante preguntas lo que él ya sabía, solamente que no recordaba, ¿ya? Em, y bueno, tuvo mucha habilidad para seguro generar las preguntas que le estaba haciendo, porque eran preguntas que le acercaban más al destino que él ya sabía a dónde quería ir, Elliot Cooney, ¿no? Entonces, em, es una metáfora más o menos de lo que un terapeuta centrado en soluciones va a hacer o hacemos, en este caso porque yo también trabajo desde este enfoque con los consultantes, trabajamos generando preguntas para ir acercando a los consultantes a encontrar los recursos que ya tienen dentro o afuera, cualquiera de los dos, para la solución de algunas dificultades o problemas. ¿Ya? Ya vamos a ver más o menos cómo hacemos esto.
¿ok? Entonces, bueno, él lo cuenta en sus conferencias, es muy significativa y les he querido presentar también para, digamos, arrancar el tema, la clase de hoy día. Entonces, aquí les presento yo a dos, digamos, personajes simbólicos, personajes, digamos, que sostienen la filosofía de lo centrado en soluciones, recordar que la terapia se llama terapia breve centrada en soluciones, ¿ya? Primero, tenemos ahí a Charles Sanders, en el año 1939 él nace, ¿no? Él es, digamos, el filósofo científico, ¿no? Que básicamente crea las bases de lo que es la ciencia pragmática o la pragmática en general, ¿ya? Y hemos visto y sabemos por la clase pasada que la pragmática es, vamos a decirlo así de manera muy rápida y muy entendible, lo práctico, lo que funciona. ¿Mm? Si esto funciona, ok, me sirve. Hay personas que son bien así, se van por lo práctico y se olvidan por lo teórico, se olvidan por lo verídico o lo demostrable, ¿no? Que lo vimos también la clase pasada. Entonces, él de una manera se le considera el padre de la pragmática, ¿no? O sea, que la cosa tenga utilidad. Si tiene utilidad, no me importa si está feo, si está bonito, si me cuesta mucho, si me cuesta poco, no. Basta y me contento con que me funcione y listo. Me olvido de todas las características aparte, ¿ya? Ese es el movimiento pragmático. ¿Y por qué se los digo esto? Eh, Porque el enfoque que vamos a ver es muy pragmático con la gente. Lo que hacemos en consulta es de una manera muy pragmática, ¿no? El psicólogo centrado en soluciones se contenta y tal vez se enorgullece de su sesión solamente por saber de que la sesión le ha sido útil al consultante, sin obedecer y anteponer primero la teoría, ¿no? Entonces, él es Charles Sanders, eh, fundador del pragmatismo. Y segundo, digamos, personaje, ¿no? En esta paradigma de lo centrado en soluciones es Milton Erickson. Él nace en el año 1901, muere en el año 1972, si no me equivoco. Muere a la edad de 71 años. Él es el fundador de la hipnosis. Me imagino que algunos de ustedes ya habrá escuchado la hipnosis. ¿A qué nos referimos con hipnosis? ¿No? Y en psicología escuchamos mucho esa palabra. El hipnosis, el hipnotismo como una técnica o herramienta terapéutica. Él, de una manera, fue, digamos, el fundador de la hipnosis, pero no de la hipnosis que nosotros conocemos que te ponen a dormir o en trance y te hablan. De ese tipo de hipnosis no. Él se le considera generador de la hipnosis con el consultante no dormido, ¿no? O con el consultante no en un estado de trance, sino en un estado alerta. Y básicamente él hipnotizaba a sus consultantes porque utilizaba, bueno, en esa hipnosis que él aplicaba, que era con el lenguaje, ¿no? Utilizaba los recursos y él decía, ¿no? Todos los consultantes tienen recursos para solucionar los problemas, sea quien sea, sea quien sea. Esa era una ley para él, ¿no? Los consultantes tienen recursos y mi misión es ir en busca de esos, ir construyendo una conversación con el consultante de alguna manera para que salga a flote esos recursos. Porque la vida seguro o los caminos que él ha tomado los ha refugiado más, los ha escondido más y los ha alejado de esos recursos que alguna vez ese consultante puso en práctica. ¿Ya? Entonces, personaje también importantísimo para lo que es lo que vamos a ver, las entradas en soluciones, como base filosófica, ¿no? La hipnosis de Milton Erickson. ¿Ya? Entonces, yo quiero comentarles también cómo nace todo esto del nacimiento de la terapia breve centrada en soluciones. Ya vamos a ver qué es, ¿no? Y vamos a ver también el rol del terapeuta más adelante. La terapia breve centrada en soluciones, vamos a decirlo así, nace en un centro de investigación y donde se practica la terapia, el MRI, con Doc Jackson, ¿no? Con un personaje llamado Don Jackson, él fue psicólogo, ya fallecido obviamente. Él apertura un instituto en el MRI queda en Estados Unidos, ¿ya? Y este centro
surge como la famosa llamada terapia familiar estratégica. En ese centro, psicólogos y colegas como nosotros practicaban un enfoque más familiar, ¿no? Requerían incluso a toda la familia dentro del consultorio para hacer algunas prácticas y tenían por ahí un enfoque llamado terapia breve de resolución de problemas, que valga la redundancia y es importante mencionar y muy acertado, digamos, prima hermana de la Central en Soluciones, de la que estamos hablando hoy. Después, este centro pasó a ser dirigido por Joe Wigland, Paul Watzlawick y Dick Fish, para posteriormente actualizar sus postulados, sus teorías, seguir avanzando, ¿no? Este centro se interesaba mucho en lo que eran los patrones de comunicación en torno a problemas. O sea, más que aplicar gestáltica de lo que hemos hecho nosotros, hemos hablado, más que aplicar TREC, digamos, se fue actualizando los conocimientos, se fueron alejando de algunos entendimientos de la psicología y obviamente más avanzados también a mi parecer, y se iban inclinando y optando ideas sistémicas. Me imagino que habrán escuchado la palabra también por ahí. La, la teoría de los sistemas o el entendimiento paradigma sistémico para entender las relaciones humanas, ¿no? Y comunicacionales también, obviamente, ¿no? Entonces ellos optaban eso, ¿no? Tenían ese fondo que los sostenía sus prácticas, que era lo sistémico, ¿ya? Um, Después de esto, una vez que, bueno, John Wigland, Watzlawick y Fish practican, son los líderes del centro, del MRI, aparece lo que es el Centro Terapia Familiar Breve, ¿no? Aparece ese centro. ¿Quién lo funda? Estos dos colegas, o que han sido nuestros colegas en algún momento, llamados Steve DeChazer e Isu Kimber. Y son los que ustedes ven ahí en la imagen. Ellos dos, uno es estadounidense, la otra es de la parte oriental del mundo, básicamente de China. Se conocen porque les fue presentado a Steve, un colega también que trabajaba en este centro. Steve fue discípulo y trabajó en este centro en el MRI. Este personaje le presentó a Steve, los dos se enamoraron, se casaron y se fueron a vivir a Milwaukee, ¿ya? Y en Milwaukee crean su centro, llamado Centro de Terapia Familiar Breve, ¿no? Y ellos son ellos dos. Y son ellos dos a los que se les adjudica que son los fundadores de la llamada terapia breve centrada en soluciones, de la que vamos a hablar hoy día, pues, ¿no? Inicialmente ellos comenzaron con lo que aprendieron en el MRI, que sabemos que es la llamada terapia breve de resolución de problemas, ¿ya? Pero dice la historia que con el paso del tiempo y con la práctica que iban ganando ellos, actualizaron su teoría o su práctica. Y ellos mismos la llamaron la terapia breve centrada en soluciones. ¿Y cómo nace la terapia breve centrada en soluciones? Bueno, se los cuento, ¿no? Fue con una consultante, con la chinita que ustedes ven ahí, la chinita y la consultante, en donde la consultante venía por un problema de, de consumo de alcohol por parte de su esposo, ¿no? Y para Insu Kimber le resultaba muy difícil trabajar con ella porque era una persona que se resistía mucho a algunas preguntas o se resistía al cambio, ¿no? En general. Entonces, Insu Kimber, de alguna manera muy creativa, creo yo, agarra y le dice, ¿no? A ver, ya, salgamos de la realidad, no hablemos de la realidad. Hagamos de cuenta que nos vamos a un escenario imaginario, ¿ya? Imagina, le dice, imagina, ¿ya? Hay que imaginar. Ya, ok, hay que imaginar. Imagina que tu esposo el día de mañana no tiene ese problema. Imagínalo nada más. ¿Ya? No tiene y él cambia y ya no hay necesidad de terapia y todo lo que tú ves en él es lo que has querido ver siempre y ya no hay problema. Dime, ¿qué vas a ver en él? De alguna manera dicen que así nació la pregunta del milagro, ¿no? ¿Qué es la que le da forma a este paradigma práctico? Y pasa a llamarse terapia breve centrada en la solución. ¿Ya? Por la pregunta del milagro, que básicamente así fue su nacimiento, ¿ya? Bueno, Insu Kimber y Steve Chaser, que son los padres,
le dan la potestad a ese momento, ¿no? Al momento. Y dicen, bueno, el momento yo creo que generó este enfoque en terapia. Luego, en el año 83 se publica un artículo que se llama La muerte de la resistencia, porque ustedes sabrán, en terapia hay mucha gente que se resiste al cambio, y eso es una chamba para el psicólogo, saber encontrarle el camino, saber encontrarle el lado en donde darle, por así decir, es un poco tedioso, toma mucho tiempo y es una chamba, ¿no? Entonces, ellos publicaron este artículo llamado La muerte de la resistencia, aludiendo a qué? A que habían encontrado una forma en donde los consultantes ya no se resistían al problema, ya no mostraban resistencia. Por ejemplo, en, un, en nuestra clase pasada, en nuestro enfoque pasado, la TREC, por ejemplo, es un enfoque en donde mayormente vamos a estar muy abiertos a resistirnos, a que los consultantes se resistan por nuestro debate, y con mucha razón. A una persona que tiene muy buenas razones para pensar algo, si tú le vas a contradecir algo, probablemente se va a resistir. ¿Mm? Sin embargo, ellos publicaron ese artículo diciendo que habían encontrado una forma muy eficaz para que los consultantes sean más susceptibles a visorar cambios en su vida, sin generar resistencia. Y ellos radicalmente, porque eran radicales, le pusieron al artículo la muerte de la resistencia o la resistencia muerto, ¿no? En terapia. Ese artículo contrajo muchos vistas, contrajo mucha popularidad en la comunidad psicológica y muchos colegas comenzaron a practicar, ¿no? Porque fue muy novedoso y fue un boom, digamos, en el ámbito de la práctica psicológica o la terapia específicamente, ¿no? Después de artículo, que fue un hito, en el 85, Steve, bueno, aquí en este enfoque, Steve por un lado, digamos, era la cabeza, era el filósofo, era el que armaba las ideas, armaba los conceptos, los postulados. Y Ian Zuckerberg era la práctica o la pragmática, ¿no? Por así decir, Steve era el lógico y Ian Zuckerberg, la chinita, era la que hacía práctica, la que tenía más, digamos, se le afinaba más la práctica con los consultantes, ¿no? Eran una buena fusión, ¿no? Porque uno era el pensante, el pensador, y el otro era el practicante. Entonces, Steve, en esa indagación muy meticulosa que él tenía, porque era una persona que leía muchísimo, se encuentra con un personaje llamado Ockham, ¿no? No recuerdo su primer nombre, Ockham es su segundo nombre, en donde coge una de sus ideas de este filósofo, llamada principio de parsimonia, y él básicamente su idea, su filosofía de este pensador era lo siguiente, ¿no? Decía, lo que se hace bien con pocos medios, se hace mal con muchos. O sea, ¿qué te quiere decir esta idea? No te compliques la vida si haces una cosa bien con pocas, con, digamos, pequeñas herramientas. Incluso, mientras menos herramientas tengas, probablemente te salga mejor, probablemente tengas un mejor resultado. No siempre más es más. ¿Mm? Entonces, esto de alguna manera hizo que Steve eh, tajara, porque, bueno, este principio se llama ley de parsimonia o la navaja de Ockham, ¿no? Que básicamente invita a algunas asignaturas en la ciencia a eliminar cosas que más bien están estropeando, ¿no? Entonces, Steve, ¿qué hizo con esto? Comenzó a mochar, a tajar todas las cosas que le eran inútiles para él acerca de lo que es psicoterapia, procesos psicoterapéuticos, ideas, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Hizo un proceso más corto, un proceso más entendible y un proceso más minimalista, por así decir. Aplicó la navaja de Ockham, su principio de él, la ley de parsimonia. Elimina todo aquello que no te sirva y vas a ver cómo se te aligera el camino a tu destino. ¿Ya? Deshazte de eso. Después de esto, la terapia centrada en soluciones vino actualizándose hasta la fecha. Es, es un enfoque que está muy latente y está entrando con fuerza en Latinoamérica. Y déjenme contarles algo aquí. Yo aprendí este enfoque en mi universidad, ¿no? Gracias a un docente que lo introdujo. Y a mí me llamó mucho la atención los postulados, ideas que vamos a ver a continuación. Y yo estoy seguro que también les va a traer la atención, les va a llamar la atención.
Y es una forma muy bonita de trabajar con la gente. Ya van a ver por qué también. Después de esto, obviamente, hubieron fases, hubieron actualizaciones, como les digo, hasta la fecha se sigue actualizando. Y hoy es muy acertado decir enfoques centrados en soluciones. Ya no solamente enfoques psicoterapéuticos, sino enfoques centrados en soluciones. Ya vamos a ver por qué, ya, digamos, ellos denominan centrado en soluciones, ¿no? Ustedes dirán, pero psicólogo Miguel, los anteriores enfoques también intentaban encontrar soluciones. Sí, 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 claro que sí, pero ese no es el punto. O sea, no le ponen soluciones porque quieren encontrar soluciones, no, sino que tienen una mirada en las soluciones, tienen una visión centrada en las soluciones, ¿ya? Entonces, a diferencia tal vez de otros enfoques que se preocupaban en otras cosas, ¿no? Como por ejemplo el psicoanálisis, ¿no? Ya, entonces eso es básicamente cómo nace la terapia centrada en soluciones, que hasta la fecha se sigue actualizando y es la que vamos a revisar y es la que espero que se entienda más o menos una idea de cómo hacer, ¿no? En consulta. Entonces aquí yo les he puesto un combinado de teorías, de postulados científicos, ¿no? De formas de entender la vida de lo que básicamente es una combinación de todo esto y da como resultado la terapia breve centrada en soluciones. Por un lado tenemos la pragmática que hemos hablado de Charles, el fundador de la pragmática, del pensamiento pragmático que te dice lo útil, nada más, que te sirva, no, no importa lo demás, solamente que te sirva. Si te sirve, óptalo, sigue haciéndolo. Ya. Ese es el pensamiento pragmático. Después tenemos el construccionismo social, que es un tema muy amplio, eh, y es la esencia, por así decir, de la terapia breve centrada en soluciones. Es también una filosofía que hay detrás de vida, ¿no? El construccionismo. Nos quiere decir básicamente que nosotros, las personas, somos el resultado de todas nuestras interacciones sociales que hemos tenido ahora. Más allá de nuestras creencias, más allá de nuestro self, más allá de nuestro yo o de mi super yo, ¿no? O de mi ello, más allá de mis traumas fóbicos, yo soy una construcción o soy el resultado que aún sigue en movimiento de todas las interacciones sociales que he tenido en mi vida hasta ahora. Eso soy, más que personalidad, más que trauma, más que pensamientos, no. Soy construcción social, soy un ser que me he construido socialmente en la interacción con la gente. ¿Mm? Se cambia el paradigma, ¿no? Después tenemos el constructivismo. Por ahí dicen Vygotsky. Vygotsky también hace un aporte, pero un poquito alejado. Después tenemos el constructivismo, que básicamente el constructivismo nos dice que los seres humanos, que la personalidad en los seres humanos es la anticipación a lo que va a venir después, ¿no? Ahí nos construimos, anticipándonos a la realidad. Somos personas que hemos aprendido mediante herramientas, mecanismos, ideas, a anticiparnos a las cosas. Y esa anticipación me vuelve a mí un ser constructivo, ¿no? O sea, me construyo antes para hacer después. De alguna manera, eso es lo que nos quiere dar a entender el constructivismo, claro. Y es una mirada más hacia el futuro, ¿no? Es una mirada más hacia el futuro. Y hace sus aportes, también eso es tomado por los generadores de la terapia centrada en soluciones y obviamente algunas ideas del constructivismo están dentro de la terapia centrada en soluciones. Después tenemos la teoría de la comunicación humana, ¿no? Que básicamente es estudiada, digamos, en su mayoría por Paul Watzlawick, que ya les he mencionado anteriormente. Nos dice que las personas actuamos eh, o estamos de alguna manera codificados por la forma en cómo nos comunicamos, que nos dice que la comunicación tiene un efecto muy activo en las personas. Y no solamente es transmisión de conocimientos o de mensajes, sino es moldeamiento de formas de ser, ¿no? Y le da mucho peso a lo que es la teoría de la comunicación humana, la centrada en soluciones, porque básicamente es lenguaje. Y también se los dije en la clase pasada, el lenguaje moldea nuestra vida. Es el medio en donde nosotros nos entendemos. Sin lenguaje no hay movilidad. ¿No? Ya vamos a ver después los axiomas de la comunicación que nos dice la teoría de la comunicación humana. Después, el paradigma sistémico, ¿no?
la terapia centrada en soluciones recae dentro de las llamadas terapias sistémicas. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque básicamente el paradigma sistémico, ¿qué nos dice? Nosotros somos seres que pertenecemos a sistemas. Siempre somos seres que estamos dentro de sistemas. Si nosotros nos queremos entender como seres individuales, nos queremos entender como seres autónomos, bien independientes y no sé qué, te estás mintiendo, pues, porque siempre estás inserto en algún sistema. ¿Mm? Eh, y si tu sistema o algo de tu sistema cambia, tú también cambias. Por ejemplo, la familia es un sistema. Si alguien de la familia cambia, el sistema va a cambiar y por ende todos los miembros van a generar un cambio, ¿ya? Y la centrada en soluciones es un enfoque sistémico. Detrás de eso está el paradigma sistémico. Genera un sistema. Ya vamos a ver más adelante por qué. Después tenemos el postestructuralismo, que básicamente es una forma de entender a la persona alejado del estructuralismo, ¿no? El estructuralismo que se pone mucho, por ejemplo, que forma parte, por ejemplo, los enfoques o las corrientes gestálticas que hemos visto, o las corrientes cognitivas conductuales, o la TREC, consideran a la persona un ente fijo, un ente estructurado, un ente que tiene, digamos, un esquema ya organizado, y desorganizar eso básicamente es algo muy dificultoso. Eso es lo que te postura el estructuralismo, ¿no? Estructura, pues, sólido. Pero el postestructuralismo, que digamos es algo después del estructuralismo, nos dice que nosotros somos seres moldeables, que somos seres en plena construcción, que siempre venimos en construcción de la vida. Y ahí toma ideas del construccionismo, toma ideas del constructivismo y se apoyan, ¿no? Y básicamente, por ejemplo, un filósofo francés que habla mucho sobre esto de aquí, sobre las cosas que tal vez quieren dar forma a nuestra vida y nos dan a entender tal vez que somos seres fijos, como por ejemplo la palabra verdad, orden, control, normalidad. Son cosas que de alguna manera nos encajan, hacen que encajemos y nos cuadriculemos. ¿Mm? Entonces el postestructuralismo es una filosofía, es un movimiento filosófico que postula tal vez muchas contrariedades con esas ideas del ser humano, ¿no? Nos dice, tú puedes ser lo que tú quieras en la vida. Tú no tienes esencia. Tú eres una persona que está en plena construcción y hasta que te mueras vas a poder seguir construyéndote a tu antojo. Eso te dice el postestructuralismo. Se aleja de las estructuras y pasa sobre eso y trabaja sobre más bien construcción social, narraciones, lenguaje. ¿Mm? Y como les digo, pasando a la última tal vez teoría, tenemos a la hipnosis ericksoniana, ¿no? Que es lo que hemos dicho, ¿no? De Milton Erickson coge las bases para trabajar con las cosas que ya traen los consultantes a terapia. Con eso trabajamos. Con lo que ellos traen, con eso trabajamos. No le generamos más cosas de lo que ellos no saben. Simplemente sacamos a flote sus recursos. ¿Ya? Muy bien. Eso en cuanto a las teorías. Después tenemos dos formas de entender a las personas o dos formas de trabajar con las personas en consulta. Esto es un avance de las ciencias sociales, ¿no? En un momento, y bueno, también es muy entendible, todos los paradigmas en trabajo en consulta, de profesional a consultante o a paciente, como se llamaba antes, nacen con una idea de trabajo de ética de control, ¿no? Ética de control, ¿qué significa? Tú eres el profesional, tú eres el que sabe, tú le vas a adiestrar a tu paciente cómo tiene que vivir, cómo tiene que sentir y qué tiene que hacer. Ese es trabajar bajo una perspectiva de ética de control, ¿no? Controlar la situación. Tú tienes que controlarlo. Gestáltica, TREC, cognitivismo, conductismo, hipnosis, psicoanálisis. ¿Mm? Esa es la ética de control. Eso era una visión que se tenía antes, ¿no? Y es muy necesaria que tal vez haya tenido que existir para poder aprender y llegar a lo que ahora sabemos,
que se llama en consulta, y tal vez es lo que están haciendo en muchos espacios psicológicos y muchos colegas están optando por trabajar bajo una ética de colaboración con los consultantes. Ya no tanto controlarlos, o tal vez ya no controlarlos nada, ¿no? Sino más bien encontrar formas y mecanismos de colaborar con ellos, sabiendo y entendiendo que tienen recursos, ¿no? No porque tengan un malestar, un problema o un déficit, entre comillas, déficit, yo la voy a ver como una persona invalidada, incapaz, y yo tengo que brindarle todas las herramientas porque ha venido a mí, pues, y yo soy el especialista. ¿Mm? Eso es ética de control, pero si más bien yo tengo un pensamiento más horizontal, tengo y creo que los consultantes tienen recursos, tienen fortalezas, tienen habilidades y tienen virtudes, facilidades y ventajas, yo más bien voy a tratar de descubrir en ellos esas cosas para ponerlas a favor. ¿Mm? Eso se llama trabajar bajo una ética de colaboración, que yo creo, y en mi opinión, se está aumentando mucho ahora en estos tiempos y en el Perú más, ¿no? Yo creo que uno de los países en donde han entrado muy fuerte esos tipos de trabajo en terapia es el Perú. Y no solamente por la terapia centrada en soluciones, sino también por la terapia narrativa, ¿no? Que es otra forma de terapia y seguramente, y esperemos se abra otro curso, yo puedo enseñarles algunas cosas de lo que es terapia narrativa. ¿Mm? Exactamente, ¿no? Pilar dice, eso le da responsabilidad al paciente, claro. Entonces, si tú no controlas la cosa y no tienes responsabilidad, la responsabilidad sobre todo cae en el paciente. En el paciente, o mejor dicho, actualizado, consultante. ¿Mm? Paciente tal vez se le denominaba a las personas hace unos años atrás, ¿no? Después se descubrió de que llamar paciente a una persona en consulta era, de una manera estamos generando una pasividad interna, ¿no? O intrínseca. Paciente no, yo prefiero decir consultante, ¿no? O persona que viene a consulta a trabajar, ¿ya? Pero sí tienes razón, Pilar. Esos son los dos paradigmas que tenemos para optar, trabajar con los consultantes. Y obviamente la terapia centrada en soluciones trabaja desde una ética de colaboración, más horizontal con los consultantes, ¿ya? Bueno, en esta ética de colaboración también es importante decir de que yo no le voy a enseñar a cómo tiene que vivir el consultante, yo no le voy a decir, tienes que hacer esto, tienes que sentir esto está bien, esto está mal, esto es normal, esto es anormal. Aquí no. Yo me quito esa responsabilidad y a la vez, digamos, ¿cómo decirlo? Elegancia invalidante y básicamente me centro en colaborar con él, descubrir algunas cosas. ¿Mm? ¿Ya? Em, Siguiente. Esto es lo que le decía, por ejemplo. Esto de la teoría de la comunicación viene de saber estos 5 axiomas, ¿no? La teoría de la comunicación nos dice esto. Hay 5 cosas de lo que es cuando dos seres humanos o varios seres humanos se comunican, aparecen estas cosas. Primero, primer axioma de la comunicación, que nos dice, es imposible no comunicar. Si hay alguien que se esmera en creer de que no puede comunicar, no va a lograrlo, porque cuando él quiere demostrar al mundo que no quiere comunicar, ya está comunicando. Entonces, Waslawi y los expertos en comunicación nos dicen, es imposible no comunicar. Un ser humano nunca no puede no comunicar. Un ser humano siempre comunica. Y esto nos abre puertas, ¿no? A poder entender algo más. Es un avance, a mi parecer. Después tenemos el axioma de la comunicación que dice, en todo mensaje hay un nivel de contenido y otro de relación. O sea, siempre en una conversación, en un diálogo, hay un nivel de contenido o básicamente lo que quieres decir literalmente las palabras, y el otro es de relación o más o menos te ejemplifica cómo es la relación, ¿no? No es igual decirle a mi hermana, por ejemplo, hermana, por favor, ¿puedes pasarme ese vaso? A decirle y gritarle, hermana, por favor, ¿no puedes pasarme ese vaso? Tal vez yo estoy diciendo lo mismo con las mismas palabras, en un nivel de contenido, sí, pero un nivel de relación es muy diferente. Hay de una diferencia grande.
Entonces, la teoría de la comunicación humana nos dice, en todo mensaje hay dos cosas. Un nivel de contenido, que son las palabras literales, y el otro que es el nivel de relación o una demostración de la relación, de cómo están esa sintonía. ¿Mm? Después tenemos la tercera axioma que dice, toda relación depende de la puntuación secuencial de comunicación. Por esto, ¿cómo es? Por ejemplo, tenemos a una pareja en donde la persona que es alcohólica, cuando toma, la otra se pone neurótica. Y porque se pone neurótica, la otra toma. Y cuando toma, se vuelve a poner neurótica. Y así. Hay una secuencia ahí. Una secuencia eh, lógica, ¿no? Y tienen esa puntuación, la comunicación. La idea tal vez sería, con la terapia, cambiar de alguna manera esa puntuación a algo más estable y algo más sano. ¿Mm? Después tenemos el cuarto axioma que dice, los seres humanos comunican con el modo numérico y analógico. O sea, ¿esto qué quiere decir? El lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. En una comunicación siempre existe tus palabras, lo numérico, y el otro, lo analógico, lo no verbal, ¿no? Y claro, la comunicación es así. Y como quinto axioma tenemos todos los intercambios o bien son simétricos o complementarios. Por ejemplo, un ejemplo de comunicación simétrica es, por ejemplo, entre padres, ¿no? Entre pareja. Ahí la comunicación o digamos los estatus son iguales, ¿no? Son iguales, son simétricos. Entre una conversación entre madre y padre hay una equiparidad o paridad, ¿no? Simetría. Pero, por ejemplo, en una comunicación entre padre e hijo, ahí no hay una paridad. Ahí hay más bien una relación complementaria de comunicación. O lo que se llama, ¿no? En terapia y en todo lo que es paradigma breve, one down, uno por arriba, el padre, one up, perdón, arriba el padre y one down, el hijo. Entonces, como están así, se juntan y complementan. Hay un complemento ahí. Y complemento significa uno más que otro, ¿no? Un ejemplo sería pues la relación o la conversación entre un padre y un hijo, ¿no? O la relación entre un padre y un hijo, para lo que es complementario, ¿ya? Obviamente esto, si aquí la idea sería que ustedes profundicen y lean un poco más para entender más la teoría de la comunicación humana, los axiomas de la comunicación. Y todos estos axiomas generan conductas en las personas, generan conductas. Si se cambia esto, vamos a tener resultados diferentes. ¿Ok? Entonces, con lo que les acabo de decir, ¿qué es la terapia breve centrada en soluciones? Es una terapia dentro de las familias de las terapias llamadas posmodernas o postestructuralismo y socioconstruccionistas, ¿no? En donde se ve a las personas que llegan a consulta como seres con recursos, capacidades y fuerzas para poder lograr sus objetivos o ayudarlo a llegar a su destino, como hizo este taxista con Elliot Kuhn. El objetivo de esta práctica entonces es construir con los consultantes contextos y futuros preferidos donde puedan hacer uso de sus recursos para pasar a estados de vida mejores. Yo como terapeuta centrado en soluciones, llega mi consultante y lo que tengo que hacer es generar una conversación o construir con él una conversación en donde él me hable de alguna manera de sus recursos, pero no pedir que me hable, sino ir generando poco a poco esa comunicación, esa conversación, que ya vamos a llegar ahí a ver cómo se genera una conversación, eh, para que más o menos darle el paso o abrirle el contexto para que ella vaya mencionando los recursos que ella tiene para la solución de su tema, pero no se da cuenta todavía. Necesita un empujoncito. Y yo, como soy terapeuta centrada en soluciones y sé construir conversaciones muy poderosas para que los consultantes imaginen resolviendo su situación, y probablemente así sea, va a ser muy beneficioso para ellos. ¿Ya? Eso es la terapia centrada en soluciones. Básicamente es su objetivo, su misión. ¿Y cuál es la concepción terapéutica? Nos dice, la TBCS considera que el cambio en las personas viene de construir con otras personas los medios y o contextos en donde los consultantes puedan poner en práctica los recursos que ya albergan para llegar a otro estado de vida. ¿Mm? Entonces, la terapia centrada en soluciones, ¿qué te dice?
Mira, las personas cambian cuando de alguna manera vuelven a poner en práctica esos recursos que tienen ahí, ya sea internamente o externamente. Lo que necesitan es construir contextos con otras personas o relacionarse de otra manera para que de alguna manera salgan a flote estos recursos. ¿Mediante qué cosa? Ya vamos a ver cuál es la herramienta principal de la centrada en soluciones. Así como en la TREC era cambiar los pensamientos irracionales por racionales, en la terapia centrada en soluciones es otra cosa, que ya vamos a verlo. El rol del terapeuta entonces es ser una pieza en la vida de las personas que le ayude a construir contextos en donde sea propicio que el consultante ponga en práctica sus recursos. Y también agrego, ¿no? Que con el terapeuta ayude a generar o a recordar esos recursos que ya tiene. Ya vamos a ver cómo se logra, ¿no? Entonces, Miguel, ¿qué son los recursos en la terapia centrada en soluciones? Tú hablas de recursos. ¿Qué es recurso? ¿Un recurso es una fortaleza? Eh, sí, puede también. ¿Ya? ¿Los recursos qué son? Vienen a ser todo, ¿ya? Acuérdense de esto. Todo. Todo aquello que le es útil a los consultantes para llegar al destino que ellos se han planeado. ¿Mm? Todo, todo entra ahí. Todo es recurso. Son conocimientos en primer lugar, ¿no? Ideas y o malentendidos, pero útiles para un fin. No recuerdo qué filósofo decía, ¿no? Todo es un malentendido. Todo es un malentendido. Todas nuestras comunicaciones, nuestro lenguaje, lo que queremos dar a entender, al final se malentiende, porque es imposible que yo transmita literalmente o de igual manera lo que yo creo a otra persona. Siempre al final no va a ser nunca igual. Entonces, al final, ¿qué es? Es un malentendido. La persona cree haberme entendido, pero me ha entendido de una manera un poco distorsionada lo que yo le quiero dar a entender, pero al fin y al cabo útil para nuestro fin. ¿Mm? Entonces, los recursos es eso, chicas, chicos. Todo lo que le sirva al consultante para poder llegar a donde quiere llegar. Y básicamente los recursos son conocimientos en primer lugar, ¿no? Es un conocimiento de algo útil que me sirve para llegar a donde quiero llegar. Ojo, los consultantes cuando vienen a terapia ya vienen con un destino planeado, ya saben a dónde quieren llegar. O sea, nosotros no tenemos que crearles ese panorama futuro a donde quieren llegar. No, tú no te preocupes por eso. Ellos ya tienen un destino, ya saben a dónde quieren llegar, e incluso ya se han imaginado. Lo que tú tienes que hacer es ser un vehículo o ayudarles a construir ese vehículo a donde ellos quieren llegar. Así como lo hizo el taxista, ¿no? El taxista no le dijo, no, mejor vamos a otro hotel, o mejor no, búsquese otro. No, no, no. Él aceptó. Bueno, este pasajero ya tiene su destino, ya sabe a dónde quiere ir. Yo, con lo que yo podría colaborarle, es ayudándole a llegar a eso más bien. Confiar en las personas. Confianza. ¿Ya? Después, ustedes seguro se preguntarán, ¿no? ¿Por qué es breve? ¿Por qué se llama terapia breve centrada en soluciones? ¿Qué es breve? Bueno, breve no significa corto, breve no significa simple, breve no es poco. Breve significa lo suficiente. Significa ni una sesión más y ni una sesión menos en terapia. Entonces, breve significa, Miguel, 5 sesiones. No, breve significa las suficientes para el consultante. Ni una más, ni una menos. Breve significa simple o fácil. No. Lo breve y lo simple no siempre es fácil. ¿Mm? Lo simplificado no significa siempre fácil, no es igual, ¿ya? Entonces, esta terapia de alguna manera es simplificada, ¿no? Acortada nada más, pero ya previamente estudiada, ¿no? Entonces, breves lo suficiente, ni una más, ni una sesión menos en consulta. No hacemos más, ni tampoco hacemos menos, hacemos lo exacto para ti. Y como dice una filósofa centrada en soluciones, Insu Kimber dice, ¿no? Un psicólogo centrado en soluciones es aquel
que se esmera en dejar la huella menos posible y menos notoria en los consultantes. Si es posible que el consultante por su propia cuenta y sin nuestra intervención ha llegado a su destino, mucho mejor para nosotros como consultantes. Nos alegramos más incluso, porque entendemos de que entonces el consultante ha sido 100% capaz. Y nuestra misión es esa, ¿no? Al final, como psicólogos, que los consultantes al fin y al cabo puedan solos con su vida. No necesitan por qué estar siempre yendo a terapia. Y más bien, creo que tiene que entristecernos o preocuparnos si nuestro consultante viene 10 sesiones, 15 sesiones, 20 sesiones. Eso significa pues que tal vez no está pudiendo solo con su vida. Y la idea es de que ellos puedan solos con su vida. Nosotros somos una pequeña parte en su trayectoria de vida. Después, le ayudamos un momento y que sigan ellos solos. Pero obviamente las puertas de sesión están abiertas, ¿no? De par en par, como se dice. Tú vas cuando quieras y regresas cuando quieras. Un terapeuta centrado en soluciones siempre te va a abrir las puertas. Entonces, tenemos media horita para ver cómo entonces es una sesión práctica de centrada en soluciones. ¿Qué tengo que saber? Primero, principios, ¿no? Algunos principios. Uno dice, todos los clientes están motivados hacia algo. Los clientes no carecen de motivación y es trabajo del terapeuta más bien descubrir hacia qué están motivados. Yo, mi consultante, si viene, por ejemplo, a consulta con una cara larga, triste, llorando, como que casi ni me habla, pero sí me habla y responde mis preguntas, yo por eso a mí no me va a asustar, eso a mí no me va a hacer creer de que él no está motivado, eso a mí no me va a hacer creer de que él no quiere estar en consulta, no me va a hacer creer de que él no se ama, eso no me va a hacer creer de que él se desprecia y que quiere matarse, por ejemplo. Ojo. ¿Mm? Si yo tal vez le he preguntado y él me ha rectificado que quiere conversar y que quiere seguir, pero sigue tal vez con una cara larga y tal vez no muy motivante para nosotros, yo hago caso omiso a eso, porque yo entiendo por los principios que si el consultante ya está en consulta, valga la redundancia, es porque tiene una motivación interna, ya está motivado. Nosotros no necesitamos motivar a los consultantes, decirle, bien, vamos, tú puedes llegar. No, no necesitamos eso. Más que eso, ahórrate las energías en eso y trata de ver qué medios construyes con él para que él pueda llegar a su destino. ¿No? Entonces, no nos preocupemos por las caras largas tal vez de algunos consultantes, o llorando, o tristes, o apáticos. No, mientras esté en consulta y te responda, para ti es suficiente como terapeuta, ¿ya? Eso es principio uno. Principio dos, es tarea del terapeuta determinar la forma única del cliente de intentar cooperar con el trabajo y así descubrir la mejor manera de cooperar con la forma del cliente de intentar cooperar. La idea de resistencia no es útil, impidiendo el desarrollo de la cooperación entre el trabajador y el cliente. Aquí tú tienes que aceptar la forma en cómo el consultante coopera y eso está conectado con lo primero. Si el cliente coopera de esa manera, aceptas y contento tú, porque de esa manera también estás cooperándote contigo mismo y estás haciendo que él siga cooperando contigo, ¿ya? Entonces, como se irán dando cuenta, emplear este tipo de trabajo implica primero desaprender algunas cosas que nos han enseñado en la universidad, ¿no? Y es un trabajo no fácil tampoco. Tenemos que ir quitándonos algunas ideitas y transformándolas por otras, porque tal vez en la universidad nos enseñaron alguna forma muy positivista de la psicología, ¿no? De la energía y de la motivación y del aliento. Aquí no. En esta parte, si yo quiero ser centrado en soluciones, tengo que omitir algunas de esas cosas y crear otras formas de pensar, ¿no? Y de cómo ver al consultante. ¿Mm? Principio 3: intentar comprender la causa de un problema no es un paso necesario o particularmente útil hacia la resolución. De hecho, a veces discutir el problema puede ser poca ayuda para los clientes. Claro, aquí yo con los problemas, si el consultante me trae un problema, aquí lo que yo puedo hacer máximo es escuchar, respetarlo, asintiendo y preguntando por otra cosa que tal vez no sea el problema. Porque no trabajamos con problemas, no trabajamos con problemas, trabajamos con las personas.
pero no trabajamos con los problemas de las personas, no nos sirve. Entendemos de que mayormente en la dimensión problema casi no hay nada que nos ayude a construir recursos o soluciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, no somos fóbicos tampoco a los problemas, pero tampoco trabajamos con ellos. No los odiamos, pero tampoco los amamos a los problemas, ¿ya? Principio 4. El trabajo exitoso depende de saber qué quiere el cliente de la terapia. Claro, por eso tú al inicio de la consulta nada más preguntamos. Ya vamos a ver cómo. ¿A dónde quiere ir esa persona con la terapia? ¿No? Incluso hay modelos drásticos de terapia centrada en soluciones que se llama terapia de sesión única. O sea, el terapeuta hace todos sus esfuerzos para que tal vez en esa sesión se trabaje lo más posible para que el consultante resuelva ahí su tema, ¿no? Y es otro enfoque, tal vez, pero es primer mano, obviamente, de la central en soluciones que se deriva de aquí, ¿no? Dicho sea de paso. Ese es como principio 4, ¿ya? Principio 5, y yo creo que vamos a dividir tal vez la clase en dos. Esta de aquí no quiero terminar todas las diapositivas y vamos a darle una continuación a la siguiente clase y a la siguiente vamos a invitar tal vez a un par de personas para que conversen conmigo y ustedes vean cómo generar una conversación centrada en soluciones, ¿ya? Principio 5 dice, por muy arreglado que parezca estar el patrón del problema, siempre hay ocasiones en las que el cliente está resolviendo algo. El enfoque más económico de la terapia implica ayudar al cliente a hacer más de lo que ya funciona. Claro, es un enfoque que alienta a las personas a seguir haciendo lo que ya les funciona. Y somos pragmáticos también aquí, ¿no? Si no te funciona, no lo hagas. Si te funciona, síguelo haciendo. Pragmatismo, así de simple. Principio 6. Los problemas no representan una patología subyacente, ¿no? Son simplemente cosas de las que el cliente quiere prescindir. En la mayoría de los casos, por lo tanto, es el cliente quien mejor juzgará cuando se resuelve el problema. El cliente sabe cuándo tiene un problema y cuándo no. ¿Mm? Y el problema y la persona que me va a hablar más del problema tal vez es él, más que yo a él, porque él es el que sabe su vida más que él. Yo por ser especialista, eso no me habilita a mí para yo ser conocedor de vidas de la gente, no. Yo soy especialista en que desde la terapia centrada en soluciones, soy especialista eh, generando buenas conversaciones con las personas para ayudarlos a ver sus recursos. Eso, para eso sí soy experto, para saber preguntar, pero más no para decir cómo se debe vivir, ¿ya? Principio 7. A veces solo se necesita el más pequeño de los cambios para poner en marcha una solución al problema, claro. Y esto es paradigma sistémico. Solo necesitamos un pequeño cambio, como por ejemplo esto en ciencia que se ve como efecto mariposas, efecto de ondas, efecto ola de nieve, ¿no? Efecto dominó. Le das un toquecito a la primera pieza dominó, le das uno, ¡tuc! Y la fila comienza a caerse, ¿no? Por atrás, comienza todo así. Han visto esos videos en internet, me imagino, en redes sociales, que ponen cartas de manera vertical, ¿no? O dominós parados, y una persona al inicio le da un movimiento, solamente la primera, y lo demás comienza a derrumbarse, ¿no? La de atrás y comienza una espiral y sigue derrumbando, sigue derrumbando, ya. Ese es el paradigma sistémico. Basta que se mueva una pieza del sistema y todo el sistema cambia, ¿ya? O sea, no nos enfoquemos en todos los problemas, tal vez enfoquémonos en un aspecto y que hay un cambio. Y eso va a seguir teniendo consecuencias y va a seguir teniendo consecuencias y va a ser como una bola de nieve virtuosa, ya no viciosa, sino más bien virtuosa, ¿ya? Esos son los 7 principios que nos dice la terapia breve centrada en soluciones. Obviamente no son fáciles tal vez de asimilar y de poner en práctica sin que veamos la práctica, ¿no? Vamos a pasar eso ahorita. A ver, déjenme ver qué cosas puedo ir obviando. Bueno, estos son rápidos, ¿no? Las reglas en la terapia centrada en soluciones, ¿cuáles son? Uno, y son prácticas, pragmáticas. Si no está roto, no lo arregles. O sea, si una persona, por ejemplo, viene a consulta y viene por un tema depresivo porque ha terminado con su enamorado hace una semana y te dice, bueno, ahorita estoy mal, lloro todas las noches y no quiero comer, estoy deprimido.
Y en eso que te va narrando su problema, te dice, am, sin embargo, bueno, yo por ahí los fines de en las noches salgo a caminar, a reflexionar a eso de las 12, 1 de la noche, madrugada. Y bueno, te sigue contando más. De repente, am, por ahí tú de repente saltas, ¿no? Y dices, uy, sale a la 1 de la noche, 12 de la madrugada a caminar. No, no, no. Tengo que decirle que eso está mal. Ahí no estás aplicando esa regla, porque básicamente eso para el consultante no es un problema. O sea, mejor dicho, esta regla te dice, no te metas en donde el cliente te ha dicho que no te metas. No te metas en algo que para el cliente no es un problema. Tú mantente firme. O sea, si no está roto, no lo arregles, ni intentes mejorarlo tampoco. Tú déjalo ahí, porque de alguna manera eso está sirviendo. Más bien, si te metes en eso, vas a generar más cosas, probablemente confusión en el consultante. ¿Ya? Regla número 1 es esa. Regla 2 dice, una vez que sepa que funcione, hágalo más. Si te funciona algo, sigue haciendo eso. Si eso algo que funciona es nuevo, por más nuevo que sea solamente y te funciona, síguelo haciendo. Así de simple, práctico, pragmático. Si te funciona, hazlo. Si no te funciona, como la regla 3, no lo hagas. ¿Mm? Lo que pasa es que nos cuesta tal vez hacer eso porque nos enamoramos de nuestras proyecciones, ideas, ¿no? Somos románticos en algún momento y creemos que la cosa va a cambiar y no, probablemente no ocurra eso. Después, vamos pasando. Yo creo que la próxima clase vamos a ver más a profundidad la terapia, ¿ya? Dice acá, ¿qué es una conversación terapéutica? La terapia, dice, es una forma de conversación, pero una conversación dirigida hacia un propósito. No es una conversación así nomás. Si tú eres terapeuta centrada en soluciones, tienes que saber que cuando hables con tus consultantes, esa conversación tiene que tener un destino, un propósito, ¿ya? Por ejemplo, diferente o muy diferente sería, por ejemplo, a la famosa corriente psicoterapéutica llamada terapia centrada en el cliente, de Carl Rogers. Probablemente por ahí algunos lo pueden confundir, pero no, esto es otra cosa. Terapia centrada en soluciones es otra cosa, no es centrada en el consultante, es centrada en los recursos del consultante diferente. ¿Ya? Y dice, en terapia centrada en soluciones, el cliente siempre define el propósito de la terapia. El cliente sabe lo que quiere hacer, el cliente sabe dónde quiere ir. Tú no le tienes que imponer eso. Tú solamente conversas y le ayudas a imaginar cosas para que construyas recursos o recuerdes recursos. ¿Ya? Dice, luego la conversación se dirige hacia ese fin. Hay dos ideas simples que ayudan a definirlo. Asignación de turnos, básicamente, ¿qué tenemos que hacer cuando conversamos con las personas desde una posición centrada en soluciones? Primero, asignar turnos, ¿no? Tú hablas, yo respondo. Tú hablas, yo respondo. Y dice, cada turno sigue y se basa en el turno anterior. Eso es el ping-pong del lenguaje, pues, ¿no? Ping-pong terapéutico. Uno tú, uno yo, uno tú, uno yo, uno tú, uno yo. Y ahí se genera un juego bonito y si se entienden las personas, generan algo. Porque las conversaciones sí generan cosas. Las conversaciones, por ahí dicen, ¿no? Las palabras son cosas, tocan a la gente, ¿ya? Eso en lo que es ya una conversación terapéutica, centrada en soluciones, ojo, centrada en soluciones, ¿ya? Bien, bueno, yo aquí para resumirlo, eso tal vez ustedes lo pueden leer más con calma en su privacidad. Y, hay mucha gente que tal vez va a confundir o confundimos ruta o proceso y destino. Por ejemplo, viene una persona y me dice, bueno, lo que yo quiero aquí en sesión hacer con usted, psicólogo, es aprender a controlar mis impulsos. Eso es un proceso o una ruta, no es un destino. Y con lo que el terapeuta centrado en soluciones necesita sí o sí trabajar con destinos, no con procesos. Entonces, ¿qué significa? Que yo esa persona o esa respuesta que me acaba de dar la persona tengo que seguir decodificándola.
Tengo que seguir sacándole más hilos, por así decir. No me puedo quedar con eso como un objetivo terapéutico. No, no, no. Eso no es un destino trabajable. ¿Por qué? Porque hay el riesgo de que no aprenda eso. ¿Yo cómo sé que le puedo enseñar a controlar sus emociones? ¿Mm? No, eso es una ruta o proceso. O viene otra persona y me dice, quiero aprender a cómo hacer tolerante con mi pareja. También es una ruta o es un proceso. Todo lo que implique aprendizaje, todo lo que implique guía, todo lo que implique enseñanza, es proceso o ruta, pero no es un destino. Y nosotros necesitamos únicamente trabajar con destinos. Por ejemplo, ¿cuál sería un destino? Y dime, cuando tú aprendas a ser tolerante con tu pareja, ¿qué diferencia va a haber en tu vida? Bueno, cuando eso ocurra, yo ya podré ser una persona calmada, en paz y feliz. Eso es un destino. Con eso yo puedo trabajar. Ok, ¿te parece si vamos hacia ese destino juntos? Sí, sí me parece. Ya conocí su destino, ya vi su final. Entonces, el psicólogo centrado en soluciones trabaja con destinos y no con rutas o procesos, ¿ya? Y eso en la práctica que vamos a tener en la siguiente clase, vamos a trabajarlo también, eh, para entenderlo más, ¿ya? Para entenderlo más. Ahora, otra cosita que es muy importante recordar y de lo que los psicólogos nos agenciamos y sabemos hacer dentro del paradigma centrado en soluciones, es algo que se llama la doble escucha, ¿no? Hace referencia de la idea de que el terapeuta centrado en soluciones tiene que tener la habilidad de dos cosas. Primero, ser compasivo por los problemas que la gente seguramente va a comentar en sesión. Eso escucha uno. Y a la vez tiene la habilidad, y tiene que tener la habilidad, y de captar todas las cosas útiles, benefactoras y sobresalientes que a la misma vez el consultante va comentando. Escucha dos. El terapeuta soluciones optará por elegir seguir construyendo desde la escucha 2 o los datos de la escucha 2. Por ejemplo, si una persona me dice a mí, mire, psicólogo Miguel, estoy muy mal, hace una semana me peleado con mi pareja, hace una semana mi hijo ha reprobado, por ejemplo, el curso de matemática y eso me ha deprimido porque he gastado plata. Ya, eso me ha llevado a tener problemas familiares y bueno, no he comido toda esa semana, he estado de caída, he estado deambulando por la calle, he salido a pensar, algo que no hago, he hecho algo que casi no hago, pero es por lo que he estado mal. Este, y bueno, ¿no? He estado mal toda esta semana, me siento mal ahora. Y bueno, solamente ayer que ya comí un poquito más, ¿no? Pero bueno, eso es mi problema. Ahí la persona ha dicho algo muy útil para la escucha 2, que es con la que trabajamos y con la que seguimos construyendo con el consultante. Lo que he dicho es lo último, ¿no? Pero ya he comido este el día anterior. Con eso nos quedamos nosotros. No nos vamos por lo primero que ha dicho y tal vez puede ser que sea la mayor parte del problema, ¿no? Porque mayormente nosotros hemos detectado que los consultantes tienen un patrón. De todos los discursos que nos dicen, casi el 90% es problema. Y el 10% final, chiquitito, último, es algo de las soluciones o algo que va a aportar a las soluciones. Entonces, yo ahí he hecho doble escucha. Con una oreja o con un oído, he escuchado sus problemas, he asentado la cabeza y tenido una actitud compasiva, sí, pero únicamente eso. Y con mi oído 2 he puesto atención a los recursos que ella tiene, a la parte útil, o tal vez que me va a servir más para llegar al destino que ella quiere, que es que me dice que ha comido en el último día. Entonces, si soy un terapeuta que se centra en las soluciones, no puedo hablarle, no puedo preguntarle del problema, no puedo volver al pasado y decirle, ah, sí, no has comido en la semana, oye, cuéntame, ¿por qué se te ha hecho tan difícil? Cuéntame esa semana, ¿qué has hecho? ¿Cómo ha sido para ti? Ahí no estoy aplicando terapia centrada en soluciones, estoy aplicando terapia centrada en el problema, que es lo que no queremos hacer.
Si yo, más bien, y a diferencia de soy centrado en soluciones y le pregunto, por ejemplo, sí, me dices que has comido la última semana. A ver, cuéntame un poquito más. ¿Qué has comido en el último día? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Con quién has comido y cómo has logrado comer? Ahí estoy construyendo soluciones. Estoy utilizando los datos de mi escucha 2, que son las cosas con las que yo voy a trabajar. Son mis insumos que me van a ayudar a trabajar y hacer una rica comida con el consultante. Los de la escucha 2. Oído a las soluciones, no a los problemas del oído 1. El oído 1 solamente me sirve para entender a los consultantes, darles una actitud compasiva y entenderlos, ¿no? En sus problemas, que también sí, se va a entender, obviamente, y se va más que entender, se va a hacer compasivo con ellos, sí, pero no voy a preguntar más por problemas. De frente me salto a las soluciones. Pregunto por la solución que me acaba de decir final. ¿Ya? Eso. Doble escucha. Un oído para los problemas y ser compasivos y tal vez tener una actitud de respeto. Y oído 2 es con lo que yo voy a trabajar, que son las soluciones, las cosas buenas o los momentos o las excepciones, ¿no? Si queremos. Ah, después, estimadas, hay algo que dentro de la terapia centrada en soluciones es hipnótico. ¿Por qué es hipnótico? Porque nosotros entendemos dos cosas que existen en la comunicación humana. Bueno, y más en la terapia, ¿no? En los espacios de terapia. Uno, que es el lenguaje condicional, y el otro, que es el lenguaje presuposicional. Ahí faltó corregir, ¿ya? El primero, donde están esas personas en blanco y negro, es condicional. En el otro, se tendría que haber dicho lenguaje presuposicional, ¿ya? Presuposicional. ¿Qué significa el lenguaje condicional? Por ejemplo, significa una forma de hablar que opta el terapeuta en el que posicionamos al consultante a visualizar el futuro, sí, dando a entender que las cosas pueden ocurrir si ocurre algo antes primero. Por ejemplo, yo les digo, mira, Aileen, que tú me estás escuchando aquí en la clase, este, vamos mañana pues vamos mañana, ¿qué te digo? No? Por ejemplo, que tu mamá te diga, Aileen, mañana vamos a dar un paseo, ¿ya? Vamos a un paseo siempre y cuando Pedrito venga temprano. ¿Mm? Sí, seguramente te está hablando del futuro, ¿no? Te está haciendo imaginar mañana, ¿no? Wow, mañana. Pero te está poniendo un condicionante, ¿no? Siempre y cuando venga Pedro. O sea, vamos a hacer algo, pero primero tiene que ocurrir algo antes. Condicionante, pues. Te está poniendo una condición. ¿Qué ocurriría si, ¿no? Por ejemplo, eso es una pregunta condicional. Aileen, cuéntame, ¿qué ocurriría si tu pareja viene y de la nada te abraza y se solucionan los problemas? ¿Qué ocurriría si? Ese qué ocurriría si significa condicionante, ¿no? Una condición para que ocurra eso, ¿ya? Este, ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? ¿Qué sucedería? Son preguntas en modo condicional. Es un lenguaje condicional. Y más bien la contraparte de esto, y que es lo que mayormente yo sugiero que si ustedes se ponen la chaqueta de centrar en soluciones, trabajen con los consultantes desde el lenguaje presuposicional. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, es hablar con los consultantes dando a entender que sí va a ocurrir eso. No más no darles a entender, puede ser que ocurra, sí, eso es condicional. Ahora, presuposicional, ¿qué es, por ejemplo? Preguntarle, por ejemplo, a Aileen, Aileen, ¿qué va a pasar mañana cuando el problema se solucione? Le estoy dando entendido que va a ocurrir, ¿no? O decirte, Aileen, cuéntame, mañana, cuando te levantes temprano por la mañana, ¿qué va a ser lo primero que hagas? Es una pregunta en un lenguaje presuposicional, porque estás presuponiendo que va a ocurrir eso que tú quieres que ocurra en la vida del consultante. Y esto es de alguna manera hipnótico, ¿ya? Esto es de manera hipnótica. Hipnotiza, pues.
te hace transportarte a un futuro tal vez que tú no has pensado y que te abre puertas para las soluciones, ¿no? Por ejemplo, Pilar. Pilar, cuéntame, ¿qué va a pasar de aquí a un mes que sigas aplicando, que vas a aplicar? Cuéntame, de aquí a un mes, ¿qué va a pasar, este, como resultado de que tú apliques todos los días a partir de hoy la nueva creencia que generaste en la clase pasada? Cuéntame. Yo la mandé a imaginar, pero presuposicionalmente, dando a entender que sí va a ocurrir eso, ¿no? Porque le he dicho qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que le diga, por ejemplo, a Carmen, Carmen, claro, Pilar, sí, es preguntar, es programar, sí, es programar, pero de manera presuposicional. Yo puedo programar a la gente, sí, pero puedo tal vez hacerlo de manera condicional, que no sugiero tanto. También es un avance, también es hacer a que la gente visualice su futuro, sí, pero nos quedamos y preferimos hacerlo desde lo presuposicional. Oye, cuéntame qué va a pasar cuando tu mamá mañana vaya y te dé un abrazo. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo te vas a sentir? Estás presuponiendo que va a ocurrir eso. No, no. En cuanto a adolescentes, en niños y en adultos, yo sugiero que trabajen siempre con presuposicional. Siempre. Si queremos llevarlo más a las soluciones, metámosle lo presuposicional nomás, ¿no? O por ejemplo, un niño de bullying o a un bulliador, por ejemplo, ¿no? A un bully que le gusta hacer bullying. Le preguntamos, cuéntame, Jaimito, ¿cómo se va a sentir Pepito, al que tú le hacías bullying, por haberle dejado de hacer bullying de un mes aquí adelante? Cuéntame cómo se va a sentir. ¿Mm? No le pregunto cómo se sentiría, sí, no. Le pregunto cómo se va a sentir de aquí a un mes de que le dejes de hacer bullying. Lo estoy mandando a una imaginación mucho más aterrizada a la realidad. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, dentro de las conversaciones centradas en soluciones, tenemos que aprender a generar preguntas presuposicionales, ¿no? Bueno, para mí sería una solución, ¿no? Que yo mañana con mi papá comience a hablar y eso significaría que me reamisté. Ya. Cuéntame, Maribel, ¿cómo te vas a sentir mañana cuando por la mañana te levantes en la mañana y le des un abrazo a tu padre? Cuéntame, ¿cómo te vas a sentir? Presuposicional. Pregunta presuposicional. ¿Ya? Profundicen, por favor, el tema para venir preparados para la siguiente clase, que nos vamos a quedar aquí. ¿Ah? Y lo último, diapositiva para esta clase introductoria, que es la herramienta terapéutica de la centrada en soluciones. Como ya se habrán imaginado, la herramienta es la imaginación, pues. ¿Mm? Las conversaciones centradas en soluciones genera, de alguna manera, una imaginación diferente, pero muy potente en la vida de los consultantes. Los mandamos a imaginar un futuro preferido. Mediante preguntas y mediante el diálogo constructivo, mando a esa persona que visualice, ¿no? Y que imagine, si quiere, exageradamente y con detalles, cómo es ese futuro cuando su problema ya no está y más bien hay la resolución de su problema o ya está en el éxito. ¿Ya? Entonces, la herramienta de la central de soluciones es la imaginación. Y también, si podemos revisar postulados de la imaginación, ¿no? Que dice que el cerebro no distingue cuando estamos imaginando y cuando estamos viviendo algo real. Se activan las mismas zonas del cerebro cuando yo me pongo a imaginar algo. Tal vez revivo lo mismo. ¿Mm? Y otro principio de la imaginación que dice, no se puede imaginar algo si antes no se ha vivido algo similar a eso. O sea, la imaginación tiene una base de realidad, ¿no? Por eso es que la terapia centrada en soluciones concibe la herramienta terapéutica en la imaginación. Y nuestro trabajo como centradores en soluciones es hacer imaginar mediante conversaciones y preguntas presuposicionales el futuro preferido que las personas quieren ir. ¿Mm? Y ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Esta clase ha sido de muchas diapositivas porque el tema es extenso y yo podría pasarme horas diciéndoles algunas cosas, explicándoles, pero lamentablemente ya se nos acabó el tiempo y vamos a seguir las próximas diapositivas en la siguiente clase a ver ya lo que es una primera sesión centrada de soluciones.
por favor revisen el material, ¿ya? Antes de eso, unos minutos para tomarnos, si han tenido alguna duda o consulta, para cerrar esta sesión. Preguntas, por favor, dudas, consultas, los escucho. Yo tengo una pregunta, profesor. Esta terapia es muy basada entonces en las habilidades sociales, ¿no? Tengo que buscar qué habilidades tiene, potenciarlas o generarle otras. Porque Ya. tiene que... Ya, lo último sí, rotundamente no, ¿ya? No Ya. vamos a generarle nada de habilidades, no le vamos a enseñar ninguna habilidad a los consultantes. Lo que vamos a hacer más bien, Pilar, es mediante preguntas, tal vez hacerlos imaginar cómo esas habilidades, si él me habla de habilidades, van a estar en un futuro para él. Y que me Ok. hable de esa habilidad ya creada en él, ¿no? Por ejemplo, viene un adolescente con habilidades, que le falta habilidades sociales. Ya, le digo, ya, imagínate que el día de mañana tú ya tienes habilidades muy capacitadas y ya estás al tope, ya estás bien con tus habilidades. Cuéntame, ¿qué ves en ese día con habilidades muy desarrolladas? Y antes tenemos que prepararlo para que imagine, ¿no? Si hay una fase de preparación y todo, que lo vamos a ver en la próxima clase. Pero básicamente es eso, hacerlos imaginar a los consultantes eso que quieren resolver, ya resuelto, en un futuro preferido, y que nos cuenten más bien qué ven en ese futuro, ¿no? Cuéntame qué ves en eso de ahí, y dímelo con detalles, y ahí tenemos que ser preguntones, claro que sí. ¿Cuándo, cómo, por qué, quién te vio, cuándo te vio, cuándo lo vas a hacer, cómo lo hiciste, ¿no? Imaginando. Eso, sobre todo, Pilar, yo te podría responder. Mira, muchas gracias, Es profesor. hacer imaginar. ¿Sí se entendió, más o menos? Sí, sí, lo entendí bien. Solamente que como era todo social, dije, con las habilidades, ¿no? Pero Ya, entonces, sí, sí, en te esta escucho. terapia entonces hay que esperar mucho, o sea, lo que hay que esperar es que el paciente en sí te exprese la parte conflictiva para él, ¿no? Porque si es, nosotros no inducimos, sino que él viene, comenta y te dice la parte conflictiva. Probablemente sí nos va a tener que revelar el problema, ¿no? Pero nosotros no le hacemos caso a eso. No Sí, trabajamos con los problemas. Más bien, eso que él quiere resolver, ese destino a donde él quiere llegar, lo mandamos a imaginar. Imagina eso, que ya estás viviendo, imagínalo. Obviamente no le pedimos así, más bien lo preparamos y la próxima clase lo vamos a ver. o sea, nos centramos en lo que Este, él quiere, en lo que él desea conseguir. Exactamente. Nos centramos en los que él quiere llegar. Así de simple. Ok. Tú lo has dicho, ¿ah? Perfecto. Ujú. Nos centramos en eso. Y Mm, vamos hacia eso. ¿Mm? Mediante la mm. imaginación y las preguntas, ¿no? Nosotros, como dicen por ahí, ayudamos a estirar la mente del consultante, porque de alguna manera los problemas hacen que tu mente se estreche, ¿no? Se achique. Entonces, con nuestras preguntas y con nuestra presuposicionalidad en las preguntas, hacemos que ellos imaginen y en esa imaginación se les abran las puertas para nuevas soluciones. Entonces, es Ok. preguntar, ¿no? Es preguntar. Imagina, dime cuándo, y qué más, y qué más, y qué más ves, y qué más ves, y qué más ves. Y en ese desarrollo mental, la persona va dándose cuenta que su problema es más solucionable de lo que él creía. ¿Mm? Mm. Entonces, es imaginar. Yo te sugiero que leas por ahí, vete un videíto de Centrado en Soluciones, para que seguramente aterricemos más los conocimientos, ¿no? Y obviamente sí, no es fácil aprender esto, primero necesitamos desaprender muchas cosas, porque seguramente la universidad, que se nos han metido algunas ideas, que esta terapia de alguna manera es contracultural, ¿no? Y tenemos que, nos dice desaprender algunas cosas para aprender otras, ¿no? ¿Se entendió, Pilar? Más o menos. Sí, perfecto. Muchas gracias, profesor. Ya, muchas gracias a ti, más bien. Listo, ¿alguien más con dudas, preguntas para dar por terminado, chicos, si no la clase del día de hoy? Por ahí, a ver, veo si hay otra pregunta, otra duda. Veo a Aileen, a Carmen, a Maribel, a Graciela.
a Ruth, a Yarisa. Listo, chicos, yo me tengo que despedir. Gracias por la sesión de hoy, por la atención. Dice esto, ¿no? Todas las personas albergan recursos. La tarea del terapeuta es saber en dónde cavar para poder sacarlos a la luz. Listo, chicos. Buenas noches. Muchas gracias.